sea, los que elegimos estudiar esta carrera, la mejor forma que tenemos de aprender es estando con el paciente. Pero sí es verdad que los pacientes a veces lo rechazan a uno porque lo ven joven, porque piensan que uno es muy inexperto y pues sí, uno no tiene la misma experiencia que tiene mi profe, el internista que lleva 20 años en el ejercicio médico de la medicina interna, pero pues yo también puedo aportar cosas novedosas. Los profes valoran mucho eso. Yo creo que uno no puede como satanizar el hecho de que existan estas herramientas, porque yo creo que nosotros tenemos que adaptarnos y que en algún punto pueden llegar a ser realmente demasiado útiles. O sea, la inteligencia artificial puede incluso en algún momento llegar a mejorar esa relación que tenemos con nuestros pacientes siempre y cuando se utilice bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Reventando Burbujas. Si tú también eres de las personas que cambió el médico en persona por ChatGPT, este episodio es para ti. Por ello tenemos una invitada, la doctora Gabriela Rodríguez. Gabriela, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, muy bien, gracias. Feliz, contenta de estar con ustedes acá. Qué bueno. Si ustedes también están contentos y si ustedes han llegado por primera vez a este episodio porque les llamó la atención la miniatura, el título o nuestra invitada, pues suscríbanse, quédense acá en esta gran familia de Reventando Burbujas, donde todas las semanas traemos 2 temas a la semana. Siempre reventamos burbujas, siempre traemos nuevas ideas frescas. Déjenlas ahí en los comentarios qué temas les gustaría que conversáramos, qué invitado que quisiera ver acá. Y dale me gusta, comparte para que lleguemos a más personas. Recuerda activar la campanita de notificaciones y la frase de hoy: no todo lo que brille es diagnóstico. Ajá. No, teníamos esa, la de no todo lo que brille es oro. En esta es no todo lo que brille es diagnóstico. Qué complicado, Gabriela, ser médico en esta era. Qué complicado. Sí, se está haciendo muy difícil porque las dinámicas de la interacción con los pacientes han cambiado mucho. Cambiado mucho y, o sea, cuando me invitaron a participar del podcast, pues me puse a revisar algunas cosas. Imagínense que me vi que, por ejemplo, 20, o sea, sí, más o menos 20 de cada 100 búsquedas en Google, o sea, como al minuto, son sobre temas de salud. O sea, en alrededor del mundo son como 70,000 búsquedas por minuto sobre temas de salud. Y uno dice, está bien, o sea, como que está bien que a la gente le interese saber más o salir de alguna duda, pero sí se da uno cuenta en la consulta, cuando uno interactúa con los pacientes, que el manejo de la información de salud en Internet es muy complicado. O sea, realmente es muy complicado, que la gente llega con ideas un poco distorsionadas y que a veces es muy difícil sacarlos de esas ideas como para dirigirlos por el camino adecuado para el cuidado de la salud. Se está haciendo muy, muy complejo. Esto no es nuevo, aunque el internet y el Google ahorita es el boom. Antes eran las abuelas, ¿sí? Cuando te decían, yo no iba al médico, sino llamaba a la abuela y le decía, que tengo tal dolor, tómate tal matita. Creo que eso ha evolucionado con el tiempo. Antes los médicos tenían que ir contra todas esas cuestiones de familia, de tradiciones, que para el dolor de cabeza era un bicarbonato con agüita caliente o para el dolor de estómago, pero ya el internet está marcando una pauta y muchos llegamos, ya como tú comentabas, con un diagnóstico. Solamente vamos al médico para que nos formule la receta. Eso pasa mucho, o sea, digamos, a mí me ha pasado en algunas ocasiones que uno llega y saluda al paciente, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar hoy? Dice, no, doctor, es que vengo para que me formule tal cosa. Y uno, ok, espera, vamos a hacer una pausa, nos vamos a conocer, vamos a ver cuál es tu historial médico, qué enfermedades tienes, por qué necesitas X medicamento que me estás solicitando. Y el paciente, hay algunos, porque hay algunos que no, a pesar de que tengan como en su cabeza esa idea de que tengo X diagnóstico que yo mismo me hice por lo que vi en internet, hay unos que no se lo dicen a uno, solamente le dicen es que creo que tengo o me ha estado molestando tal cosa o me ha dolido, sí. Hay unos que sí de una vez le dicen a uno como es que tengo cáncer. Y uno es como, espera, ¿quién te dijo que tenías cáncer? ¿Con base en qué te hicieron un diagnóstico de cáncer? Y hay unos que sí le cuentan a uno como no, es que en internet vi que tal y tal cosa y yo tengo esto y lo otro.
Es como, espera, no, así no se hace un diagnóstico de cáncer, hay que calmarnos porque los pacientes llegan con muchísima ansiedad de las cosas que ven en internet. Es muy difícil uno tomarse, o sea, aparte de que las consultas son muy cortas, que uno tiene 20, 25 minutos, en un buen día 30 minutos para ver un paciente, es muy difícil tener que tomarse más de la mitad de la consulta para no intentar sacar al paciente de esos ideales que se hizo por lo que vi en internet. Entonces es complicado. Lo que pasa es que también uno, o sea, yo desde viéndolo desde la perspectiva del paciente, creo que cometemos muchos errores. O sea, yo voy a hacer el mea culpa, usted haga la suya ahí en las cajas de comentarios. Porque también lo digo por experiencia propia. Hace poco tenía, no sé, un dolor acá y yo en lugar de ir al médico o en lugar de ir a la EPS, pues preferí el doctor ChatGPT y le empecé a explicar y le dije, bueno, tú actúa como el mejor médico del mundo, yo te voy diciendo lo que siento y, y lo que voy sintiendo. Y de hecho hasta me recetó. O sea, también está el error en nosotros como pacientes en darle la responsabilidad a, a un ente que ni siquiera existe, porque es un modelo de lenguaje, la inteligencia artificial, de que me recete a mí lo que yo me vaya a consumir. Incluso, eh, yo creo que eran mejor las abuelas, Yoli, Sí. porque las abuelas siquiera te recetaban algo natural, un té o algo así. El ChatGPT y todas, Grok, Gemini, te recetan medicamentos. Si te gusta lo que hacemos en Reventando Burbujas y quieres apoyarnos de una manera especial, ahora puedes hacerlo dándole clic al botón Gracias. Selecciona el monto con el que deseas apoyarnos y dale continuar. De esta manera nos estás ayudando a seguir reventando burbujas juntos. En esa cuestión yo digo que uno no puede decir como que es del todo malo el hecho de que la inteligencia artificial tenga esa capacidad, porque yo pienso que nosotros como comunidad, como gremio, nos tenemos que adaptar y digamos en un punto llegar a aprovechar la utilidad que eso puede tener para nosotros, porque nosotros somos humanos y no podemos desconocer los límites de nuestra humanidad y es que nosotros, o sea, nuestro cerebro puede absorber muchísima información y yo como médico puedo conocer muchísimas patologías y muchísimos síntomas y algoritmos de diagnóstico y X cantidad de cosas, pero no la voy a tener toda la información en mi cerebro. Entonces, digamos, si el modelo de lenguaje tiene esa capacidad de sintetizar mayor cantidad de información, resumirla, analizarla y llegar a un punto, pues puede llegar a ser útil en algún momento. Eso cambiaría la forma en la que nosotros aprendemos la medicina seguramente, pero sí es verdad que hay que limitarlo un poco porque la inteligencia artificial no va a reemplazar el examen médico que yo hago como humano cuando yo te toco, cuando te miro. Sí, puede que me ayude si yo le cargo una cantidad de paraclínicos y una cantidad de información a orientarme, a ofrecerme opciones para yo dirigir mucho mejor, digamos que mi entrevista, mi anamnesis, pero no reemplaza como la capacidad que da el médico y la confianza que la relación médico-paciente pueda llegar a darme para que el paciente me confiese mejor las cosas que está sintiendo, porque eso pasa mucho también, que los pacientes no le dicen a uno toda la verdad, o llegan y tienen más dolor del que dicen que tienen, y como porque uno no les vaya a hacer algún procedimiento invasivo o alguna cosa, no le dicen a uno cuánto están realmente sintiendo. O hay pacientes que llegan a sobredimensionar las cosas que están sintiendo. Y eso también pasa por lo que ven en internet. Digamos, un paciente hace una consulta por dolor de cabeza en internet. Entonces, dolor de cabeza, causas de dolor de cabeza. Entonces te va a salir, no sé, migraña, estrés, muchas cosas. Y te sale tumor cerebral. Y entonces el paciente en su ansiedad, ¿qué tal tenga un tumor cerebral? Y entonces te va a decir que otros síntomas de tumor cerebral pueden ser, no sé, visión borrosa, mareos, tinnitus, X cantidad de cosas porque es un espectro muy amplio de síntomas, pero entonces el paciente va a llegar a la consulta porque él sabe que, bueno, necesito que alguien me formule para que me hagan una tomografía. Va a llegar a tu consulta y te va a decir, es que aparte del dolor de cabeza también tengo una visión borrosa que nunca he tenido, un tinnitus que nunca he tenido, me desmayé, cosas que nunca le han pasado, pero el paciente con el objetivo de que tú le formules lo que él cree que necesita, te va a decir mentiras. Y eso hace muy, muy, muy difícil la relación con los pacientes.
esta conversación o este pedacito me recuerda, nos tuvimos una conexión hace poco con un cardiólogo de algo que se llama la tensión de bata blanca. Y como yo ya sabía de esto, es increíble cómo la mente actúa y fui al médico y le dije, no, mi tensión debe estar muy bien, mi tensión es buena. Si está un poco alterada, seguro es tensión de bata blanca. Y él me dice ¿cómo me vas a decir algo que yo soy el que tengo que determinar si tu tensión es buena o mala? Y es allí donde viene tu intervención ahorita. Muchas veces los síntomas que tenemos ni nos pertenecen, es porque lo leímos o porque escuchamos que si te duele tal cosa y de una vez nuestro cuerpo comienza a sentirse de esa manera. O sea, yo a veces he tenido dolor de cabeza y comienzo a tener náusea, yo digo, ¿y si me sangra la nariz? Entonces como que vienen unos mareos y cuando vamos al médico decimos totalmente lo contrario a lo que nos está ocurriendo. Sí, eso pasa muchísimo y lo que te digo es muy difícil uno establecer una relación con un paciente y digamos para mí que yo pienso que la base de la medicina es esa relación que yo establezco con mi paciente, o sea, la confianza que yo pueda tener con él para que él me cuente realmente lo que le pasa y no solo lo que le pasa en temas de su cuerpo, o sea, de lo que pueda estar sintiendo físicamente, sino que lo que afecta a su mente, cómo está su entorno social, porque todas esas cosas afectan mucho. Entonces, digamos, cuando un paciente llega por un dolor de cabeza, si el paciente me empieza a relatar unos síntomas que no tiene, me va a hacer inclinarme porque realmente tenga algo físico que lo está afectando. En cambio, que si el paciente dice, no, es que tengo dolor de cabeza, no sé por qué tengo tanto dolor de cabeza, no sé qué, y me da la oportunidad de yo preguntarle, bueno, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Estás muy estresado? ¿En tu familia? ¿Cómo están? ¿Hay alguien enfermo? ¿Alguna cosa? Pues ya me inclino yo como, bueno, tal vez es algo que se deriva, no sé, de un trastorno de ansiedad, del estrés, sí, pero se ha vuelto como mucho más difícil desde que la gente dice como voy a buscar en internet qué es lo que me puede estar pasando y la gente tiene la tendencia a pensar lo peor. O sea, en serio, a pensar lo peor. Son muy pocos los que realmente como menosprecian sus síntomas, sí, por decirlo así, como que tienen un dolor de pecho, consultan dolor de pecho y entonces, bueno, un dolor de pecho puede ser un infarto, una persona, un rango de edad, sí. Y entonces dicen, no sé, eso debe ser una costocondritis, un dolor muscular. No, de pronto será un infarto. Pero hay gente que, por lo que busca en internet, entonces como que le quita importancia a lo que están sintiendo y llegan muy tarde. O sea, es como los dos espectros, ¿no? Yo sí, si tuviese que enumerar, hágalo usted conmigo. Si tuviésemos que enumerar cuántas veces hemos tenido SIDA, cáncer y un infarto, creo que han sido varias veces. Porque ya nos han enterrado varias veces también. Wow, Yoli, eso sonó. Sí, ay, perdón. Bueno, o sea, sepultado. Eso sonó. Bueno, en fin, sigamos. A mí me pasó, Asdrúbal, disculpa que te interrumpa. No, sigue. Yo fui al médico al EPS porque tenía un dolor aquí. Ajá. Y aquí yo decía, no, listo, cáncer de mama. Y en mi familia hay cáncer. Y a una abuela, tía, le quitaron el seno. Yo dije, no, listo, saltó 2 generaciones y cayó en mí. No, sin buscar en internet, imagínate, sin ir allá. Cuando llegué, no, era algo aquí, algo muscular. Y el doctor es lo me que tocó. dice Gabriela. Y yo le decía, pero toque bien, doctor, amáseme ese seno, no importa. O sea, no importa, usted hágalo. Yo también lo intimidé. Hay mucho tiempo un hombre no me toca. Tóqueme, doctor, tóqueme. Y el señor, es algo muscular. Y yo, ok, ¿usted está seguro? Y yo me fui a la consulta y volví a entrar y me asomó a la puerta y le dije, ¿usted está seguro? Me dijo, ya te toqué. O sea, claro, no me dijo toqué, sino me dijo otra palabra, no recuerdo, técnica. Sí, claro, bello el doctor. A veces uno vuelve a los médicos a ver si le toca al mismo doctor también. Bueno, eso es para otro tema. Y me decía, no es muscular, pero siempre nos vamos a lo peor. Sí. Si te está gustando el episodio, recuerda darle me gusta y dejar tu opinión en los comentarios. Y para que no te pierdas ningún otro, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Continuamos. Es cierto, a mí me ha pasado también. En una oportunidad tenía un dolor en un testículo y yo, Dios mío, el testículo, y yo no quería ir, yo buscando en internet y lo primero que encontré, cáncer testicular. Y yo, Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer yo con esta bola así? Entonces, claro, a mí me dolía y me costaba caminar y todo eso. Y duré mucho, ¿viste? Y también por pena, por vergüenza de decir, me duele un testículo. O sea, me da pena decir a eso.
Y sabes que, para darte la palabra, ¿no? Pasaron varios meses, o sea, varios meses con ese dolor ahí. Y yo ya estaba, ya llegó un momento en que yo dije, bueno, si tengo cáncer, porque Google me dijo, si lo tengo, pues tengo que hacer algo, ¿no? Entonces fue que empecé a hablar y yo dije, tengo un dolor aquí. Entonces me dijeron, bueno, vaya a un urólogo. Y yo, pues tiene que ser un urólogo hembra, porque no quiero, tiene que ser un urólogo hembra. Busqué un urólogo hembra, voy a donde el urólogo, le explico todo lo que siento y ella inmediatamente me dice, acuéstate, bájatelo, vamos a revisar, me toca los testículos, no tienes nada. ¿Dónde te duele? Y yo, me duele aquí. Entonces mete el dedo así por ahí y yo pego el grito Hernia. y me dice, eso no son los testículos, eso es el nervio ciático que pasa por ahí y te está irradiando el dolor, pero no son los testículos, tus testículos están bien. Y es el nervio ciático, eso es con otra cosa. Vamos a revisar ahora esa otra cosa. Y ahí fue cuando yo hice como que la reflexión de, verga, no hay que dejar que esto suceda porque yo sobredimensioné esto que estaba pasando. ¿Y por qué? Por el miedo a que me diagnosticaran Yo me autodiagnosticaba, o sea, es muy complejo, de verdad. Sí, es muy difícil. Y es que en serio, realmente pasa mucho y lo que yo decía ahorita. Puede que llegue a ser muy útil la inteligencia artificial o la información que tú encuentras en Internet, porque realmente toda la información está en Internet, ahí es que saberla buscar, pero nunca va a reemplazar el hecho del examen físico, por ejemplo, de yo verte y decir, bueno, lo que necesitas para complementar el diagnóstico es una tomografía, son exámenes de sangre, otro tipo de imágenes, cualquier cosa, que eso yo solo lo puedo saber después de haberte examinado realmente. Entonces, yo creo que uno no puede como satanizar el hecho de que existan estas herramientas, porque yo creo que nosotros tenemos que adaptarnos y que en algún punto pueden llegar a ser realmente demasiado útiles. O sea, la inteligencia artificial puede incluso en algún momento llegar a mejorar esa relación que tenemos con nuestros pacientes siempre y cuando se utilice bien. Digamos, para nosotros como profesionales de la salud, sea el profesional que sea enfermera, auxiliar, fisioterapeuta, psicólogo, médico, puede llegar a ser muy útil para optimizar tareas. Digamos, uno tiene a veces pacientes, por ejemplo, muy crónicos, con historiales médicos muy largos, y uno tiene consultas muy cortas en tiempo, digamos 20 minutos para ver un paciente. O sea, si yo voy a tener una herramienta de inteligencia artificial que me ayude a resumir toda esa historia clínica, a buscar datos puntuales, pues va a ser muy útil. Pero es muy difícil llegar a ese punto si la gente no comprende el peligro que es usar mal esas herramientas. Yo creo que es como lo más importante. En consulta, ¿qué es lo que tú has dicho? Lo más loco que me ha pasado, que ha llegado un paciente y te ha dicho y tú dices, Dios mío, dame paciencia porque si no yo misma lo mato y le hago el cáncer mismo acá. Lo que les contaba ahorita fuera de cámara, así como que me acuerdo mucho, ha sido como el momento en el que más he sentido como, Dios mío, Señor, ayúdame, sálvame, porque es, y más porque son niños, digamos, a mí me gusta la práctica con niños y pues uno en la práctica con niños lidia con los papás más que todo, pues porque el niño no se va a meter y no se va a automedicar, porque el niño no va a ir a la droguería a pedir un medicamento así porque sí, o sea, no se lo van a vender. Pero los papás sí tienen la tendencia a medicar a sus hijos sin haber consultado a un pediatra. Entonces, si me llega esta paciente, esta mamá, que me dice que porque vio en internet que tenía la pierna infectada, entonces fue y le compró X antibiótico y aparte le aplicó como un emplasto de unas plantas, de unas cosas, no, en este momento no me acuerdo qué planta fue la que me dijo. El hecho es que según lo que ella me describía, al inicio la lesión que la niña tenía era pequeña, pero ella le dio un antibiótico que no estaba dirigido, le aplicó una cosa contaminada, o sea, sí le terminan causando más daño a los pacientes del bien que puedan hacer. Y consultan tarde y eso, y después ya la niña ya tenía una lesión más grande. Y entonces uno siente en ese momento como mucha
molestia porque uno dice, o sea, nosotros estamos aquí para eso, para ayudarte, o sea, consulta en el momento en el que presentas el problema. Pero uno también entiende que a veces la gente dice, no, es que el tiempo que se me lleva a ir a las urgencias, todo el tiempo que tengo que esperar, que a veces que no les hacen nada o eso. La gente tiende a pensar mucho que uno como médico no les hace nada porque no les formula medicamentos en la primera consulta o eso, sino que a veces uno necesita como esperar a la evolución de las cosas para definir entre un diagnóstico u otro. Entonces, uno siente mucha molestia, por ejemplo, en esos casos que llega el paciente peor de lo que hubiera podido estar si hubiera consultado en el momento indicado y le provoca a uno regañar al paciente, pero pues no se trata de eso porque yo no estoy ahí para juzgar a nadie, o sea, realmente juzgar a nadie, pero sí ha sido como el momento en el que yo he sentido como más, señor, y seguramente la mamá vio en internet que como tenía rojo y caliente era una infección y tenía que darle antibiótico. Tal vez no era el manejo indicado, pero fue algo que vio en Doctor Google, tal vez. Entonces, muy difícil. Es chévere todo lo que nos dice porque me siento muy identificado. Yo creo que este episodio es para mí. Usted comente si este episodio también usted lo siente para usted. Sí, porque me ha pasado muchas oportunidades. ¿Y sabes qué me gustó de algo que reincorporaste? Porque yo te lo iba a preguntar, pero ya te adelantaste diciendo cómo podemos utilizar o cómo desde tu perspectiva utilizar la inteligencia artificial para, para mejorar el diagnóstico. Y fíjate, sí, tienes toda la razón. Tomar un historial clínico de 10 20 páginas que él te lo resuma en un párrafo y ya tú vas a saber puntualmente lo que pasó. Esa sería una de las tantas cosas que tú pudieses hacer. Actualmente, ahorita, según lo que tú estás viendo, como eres una médico joven, em, ¿cómo has visto tú este acoplamiento a las redes sociales, no, a la inteligencia artificial? Em, Siento que tú lo estás tomando muy bien, pero las personas que te rodean también lo están incorporando de esta manera. ¿Va encaminado hacia allá? ¿Cómo otra o qué otra manera están tratando de incorporar la inteligencia artificial para que les facilite la relación médico-paciente y también nos invita a nosotros a los malos pacientes que solemos buscar en internet, o ahora peor con la inteligencia artificial, a mejorar esta relación para que nosotros acudamos al médico y no directamente, que ya la usa, y no acudir por nosotros, porque hay una frase que leí preparándome para este episodio que me causó mucho impacto, y es: el conocimiento no es experiencia, o sea, el conocimiento no es información. La inteligencia artificial tiene información, pero no tiene conocimiento. Es un modelo de lenguaje donde está toda la información, pero el conocimiento lo tiene el médico. Entonces, ¿cómo incorporar que nosotros, los pacientes, vayamos allá y cómo ustedes están haciendo esta incorporación de estas nuevas herramientas? Bueno, digamos que en el medio de nuestro país, o sea, aquí en Colombia, de pronto porque las cosas acá no avanzan tan rápido como en otros países, no he visto tanto que se apliquen como herramientas de inteligencia artificial, digamos, en los sistemas de los hospitales y clínicas o en la consulta, eso. Realmente no. Aquí todavía todo sigue siendo muy manual, pero sí hemos revisado, porque uno tiene que mantenerse actualizado, que en otros países sí se están implementando estas herramientas. De, por ejemplo, lo que te contaba ahorita de esta herramienta que coge un historial clínico y te lo resume, o que te permite hacerle preguntas puntuales como en qué fecha se le hizo tal procedimiento a este paciente o eso, que te permite preguntarlo y te ahorra muchísimo tiempo de la consulta y te permite estar más tiempo con tu paciente, hablando con tu paciente, examinando a tu paciente, viendo lo que él te cuenta, que es lo que más información te aporta para su diagnóstico y su tratamiento. También estaba viendo, por ejemplo, que esta herramienta de Google Health, ellos están intentando optimizar como sus aplicaciones, las aplicaciones que tienen en sistemas de salud como en los relojes y esas cosas, para detectar como ciertas patologías más tempranamente, por ejemplo arritmias cardíacas y esas cosas. Yo creo que aquí en nuestro medio
la inteligencia artificial en este momento como que en lo que más se está aplicando es en la educación médica. Realmente para la formación sí hemos visto que en las universidades pues se usan ya modelos un poco más avanzados para la educación. Nosotros como estudiantes jóvenes pues en mi momento y los que están estudiando ahorita pues se apoyan mucho más en las herramientas de inteligencia artificial que nos permiten tal vez acaparar un poco más de información más rápido para poderla apropiar un poco más como con más facilidad, porque antes era mucho más difícil porque tú tenías que leer 60 artículos, ahora se los cargas todos a una plataforma y ella te los resume, te da la información que necesitas, lo que le preguntas, hay unos que incluso te hacen audios, o sea, para la educación yo creo que es muy importante. Y digamos, veo mucho potencial para mejorar la relación con los pacientes si nosotros como médicos nos adaptamos y reconocemos que los pacientes siempre van a buscar información adicional a la que uno les dé. Uno a veces en la consulta dice cosas muy raras, muy técnicas y nombres de medicamentos, nombres de procedimientos, cosas que los pacientes no entienden, ellos anotan y salen a buscar qué es. Entonces yo creo que hay mucho potencial en el hecho de uno poder recomendar en dónde buscar esa información, o sea, a qué páginas acceder para que tengan información que sea verificada, que esté bien dirigida a los pacientes, que sea fácil de entender para ellos y no que se remitan a cualquier página que tenga un clickbait, que diga, no sé, X procedimiento es súper malo, no te lo vayas a hacer por ningún motivo, porque la gente por eso rechaza muchos tratamientos, porque en internet entran a un foro de pacientes o a un foro de alguna cosa y ahí 2 personas comentaron una mala experiencia con un medicamento, con un procedimiento, con un examen y entonces la gente ya lo rechaza por completo. Y es como todo, o sea, en medicina nada es absoluto. Y yo no te puedo decir un ejemplo de un medicamento. Losartán es efectivo para todos los pacientes con hipertensión. No, hay pacientes que no responden al losartán y necesitan un medicamento diferente. Pero si un paciente en internet ve losartán te deja ciego, losartán no sé qué, losartán, pues obviamente no se va a dejar poner el losartán y de pronto a ese paciente sí le servirá. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros como médicos nos adaptemos y que, por ejemplo, las sociedades de las diferentes especialidades médicas se adapten también a eso y puedan ser los generadores del contenido al que los pacientes van a acceder. O sea, digamos, si yo le hablo al paciente de que posiblemente, no sé, tiene diabetes, que entonces el paciente, una de las cosas que yo formule al final de mi consulta sea, revisa más información, amplía lo que yo te dije en la página de la Sociedad Colombiana de Endocrinología. Y entonces el paciente ahí encuentra una información dirigida para él de nutrición, de los efectos de los medicamentos, de cómo disminuirlos, de cuándo preocuparse si presentan un efecto adverso con un medicamento, que pueda hacer que eso los dirija mejor pues la relación que tenemos o que puedan acceder más tempranamente si presentan una complicación. Yo creo que hay muchísimo potencial en las herramientas, pero nosotros todavía estamos un poquito atrasados en eso. Ahorita escuchándote me recuerda tanto a mi madre cuando le formularon el medicamento ya para la diabetes. No, eso es bien internet que no se va a perder todas tus extremidades, va todo, y no hemos logrado que ella se aplique la insulina y que tome el medicamento que un especialista vio que era lo bueno para ella. Entonces, que tú digas esto de que el médico también te oriente dónde ver toda esa información es importante al final del día, porque va a depender si tomo o no la decisión, porque ya va a ser parte mío. Sí. Que luego culpe al médico como para quitarme la culpa yo es otra cosa, pero inicialmente la culpa es del paciente si no toma la decisión de seguir vamos a decir, lo que tú los dejas allí en el recetario. Quería preguntarte por lo que hemos comentado, eres una médico joven. ¿Te ha tocado cuando llega un paciente y dice, no quiero que me atienda ella porque es muy joven? Sí, eso pasa muy seguido y yo creo que es otro de los problemas también de el avance tan vertiginoso de las tecnologías. La gente está muy acostumbrada a que el médico es la persona que se clava en la biblioteca, que estudió pegado al libro un montón de tiempo y que esa es la forma correcta de aprender la medicina. Y yo creo que eso ya no es así, porque todos nos tenemos que adaptar. El estilo de vida de nosotros ha cambiado mucho y yo no puedo pensar
que la única forma de aprender medicina es meterme a una biblioteca, cuando yo desde mi casa, desde la universidad, con mis compañeros, puedo acceder a la misma información que está en internet. Entonces, digamos, pasa mucho que, y no son solo los pacientes mayores los que piensan eso, hay incluso pacientes jóvenes que solo confían en los médicos de mayor edad porque, pues sí, obviamente un médico con más experiencia inspira mucha más confianza que uno, pero no significa que yo no sepa, porque yo también he estudiado un montón y me he preparado un montón y a mí me han entrenado esos médicos que son, o sea, que tienen mucha experiencia y me han transmitido esos conocimientos a mí. Pero sí pasa mucho que más cuando uno es estudiante y está el médico, el especialista ahí, está uno aprendiendo como observador, que los pacientes, a veces por pena, a veces porque uno no vaya a opinar en lo que el médico está ofreciéndole al tratamiento, los pacientes le piden a uno que salga y que no esté uno presente en la consulta con ellos. O incluso hay pacientes que han decidido no tomar la consulta con uno, simplemente no, porque hay profes de uno que dicen como no, o sea, esto es un hospital universitario y el estudiante tiene que estar aquí. O el residente, bueno, esta persona tiene que estar aquí porque es un hospital universitario y es para aprender. Y uno pensaría que si el paciente acepta tener la consulta en un hospital universitario, pues da por hecho que van a haber estudiantes. Y no significa que el paciente no pueda rechazar la presencia de estudiantes para ciertas cosas, porque obviamente es su cuerpo, su autonomía, son sus decisiones, pero pues si estás en un hospital universitario, uno pensaría que estás abierto a la posibilidad de que el estudiante esté ahí, porque igual todos tenemos que aprender. O sea, los que elegimos estudiar esta carrera, la mejor forma que tenemos de aprender es estando con el paciente. Igual siempre estamos supervisados, nunca se nos deja solos. Pero sí es verdad que los pacientes a veces lo rechazan a uno porque lo ven joven, porque piensan que uno es muy inexperto y pues sí, uno no tiene la misma experiencia que tiene mi profe, el internista que lleva 20 años en el ejercicio médico de la medicina interna, pero pues yo también puedo aportar cosas novedosas. Los profes valoran mucho eso, digamos, realmente eso sí nos ha pasado mucho a mis colegas, compañeros de generación y a mí, que los profes a veces por su estilo de vida, porque no manejan tanto las herramientas digitales y eso, no acceden tan rápido a cierta información novedosa. Y en cambio, si yo que estoy metida en redes, en foros, en cosas, me entero más pronto de, no sé, tal avance en medicina, medicamento nuevo, nueva prescripción de un medicamento ya existente o que se descubrió un nuevo uso, alguna cosa, y yo se lo sugiero a mi profe lo lee, lo aprende también, pero es porque yo que estoy un poco más actualizada, se lo sugiero al profe, ¿sí? Pasa mucho, pero los pacientes hay unos que no, como que no dimensionan eso. Dicen como, no, porque él aprendió con ChatGPT. Y pues sí, tal vez alguna de la información que tengo se la pregunté en algún momento a ChatGPT, pero lo que te decía, la información está para todos. Está para absolutamente todas las personas en Internet, pero hay que saberla buscar. Y parte de mi formación como médica es que me enseñan a cómo buscar la información correcta, acceder a los datos adecuados para yo definir si una paciente necesita o no necesita alguna cosa. No tenía ni la menor idea de que los médicos jóvenes estaban pasando por esta situación que tú comentas. Debe ser estresante, porque antes de que comenzara la grabación, yo le decía a Gabriela que la felicitaba por haber elegido esta vocación de hay que tener vocación de servicio para estudiar medicina. Sé que son años y noches de estudio y no es fácil. Y que venga alguien en 15 minutos y te diga, no, no quiero con ella o no quiero con él. Esto va para todos los médicos jóvenes. Se debe sentir, tienes que sentirte frustrado. O sea, no hay una manera de disfrazar el sentimiento o sea, ¿por qué no me vas a dar la oportunidad ni siquiera de yo mostrarte mi visión o la manera que yo atiendo? Después que te atiendas, si te atendí mal, bueno, ya es otra cosa, pero dame la Sí. oportunidad. Eso es lo que yo opino en ese sentido. Y creo que esto está otra vez más, vuelve otra vez mi frase con la que inicié el episodio, es, de verdad, los pacientes tenemos que aprender a mejorar la relación también con los médicos, porque nosotros como pacientes somos los que estamos fallando. Primero buscando
en Doctor Google y luego acosando y haciéndole bullying a los médicos jóvenes, cuando no sabemos toda la capacidad o toda la cantidad de horas que tú dedicaste a eso, que yo no. Entonces, yo siento que hay que también nosotros, los pacientes, ser bien humildes. Y también entender que ustedes han estudiado y han pasado muchísimas horas para esto. eh, Siento que es un regaño para nosotros, para todos nosotros los pacientes. Porque es que sí, si tú no te atreves a darlo, yo sí me puedo atrever a decir que seamos mejores. Y de verdad hagámosle honor a la palabra paciente. Hay que esperar, ser paciente. Porque si no, entonces, ¿cómo le retribuimos al médico más allá del pago? Más allá y más a los que se dedican en hospitales públicos, que uno no, pues, no les cancela, ¿no? Sino es el Estado el que hace esa transacción. Pero igual, siento que uno tiene que ponerse también en los zapatos del otro y ser más empático con el doctor y abrirnos más a la posibilidad de que una persona joven, pero que dedicó demasiadas horas a volverse un experto en algo, puede enseñarme o curarme o darme el camino a donde yo debo ir y no, al contrario, yo hacerte sentir mal a ti. Sí, es una cuestión que es muy difícil como de manejar porque somos humanos, nosotros somos humanos y tenemos nuestras emociones también y yo reconozco que cuando me ha pasado que yo tengo que reconocer que a mí me ha pasado poco, puedo contar 3 o 4 ocasiones en las que un paciente ha dicho genuinamente no me voy a dejar tratar de esta persona porque es muy joven o porque no confío en sí por la edad de esta persona. Me ha pasado poco, pero sí mis compañeros, o sea, digamos mi generación que éramos 100 y péguele si a cada uno le han pasado 5 veces, pues imagínate, ya son 500 veces. Entonces, sí es algo que es frecuente, aunque le hemos visto que ha disminuido, o sea, como que la gente ya está un poco más abierta a decir como, bueno, sí, los muchachos también tienen que aprender y eso antes pasaba muchísimo más, según lo que nos cuentan médicos de otras generaciones, pero se me fue lo que iba a decir. Pero sigue pasando y se hace muy difícil cuando el paciente no te da la confianza. O sea, porque una vez los pacientes ceden, a veces dicen como, no, bueno, si yo me dejo, pero pasa entonces que no te cuentan todo, que dicen como, pero remítame al especialista o eso, aunque no lo necesitan. Y los pacientes tienden a ser mucho más demandantes con uno cuando es joven porque todo el mundo cree que sabe de medicina, aunque no sabe de medicina. Y yo en este punto terminé mi carrera, ya soy médico, ya puedo ejercer mi carrera y tengo un poco más de conocimiento que una persona que no estudia medicina, pero yo sigo aprendiendo y yo voy a seguir aprendiendo toda mi vida porque la medicina es algo que todo el tiempo está en evolución. Entonces decir como que yo porque tengo 25, 26 años, que estoy recién egresada de la carrera, que esto no sé, no significa que no se aplique a un médico de 50, 60 años que puede de un tema muy específico también no saber, porque lo que decía al principio también, nosotros no nos la sabemos todas, seguimos estudiando todo el tiempo, entonces se queda uno como con la idea de tú confías más en esta persona que es mayor, que se supone que sabe mucho más, pero a veces no, a veces ellos han olvidado algún tema en específico, porque es lo natural. Un especialista, digamos, no sé, en urología, de pronto tomando el ejemplo, sabe mucho del sistema reproductor masculino. Saben demasiado, pero ya no saben tanto del corazón. Entonces tú llegas con tu problema urológico y le preguntas de eso, pero también tienes un problema del corazón y le preguntas a ese médico que de pronto tiene 60 años. Es un excelente urólogo, el mejor urólogo de la ciudad, pero ya no sabe del corazón. Y de pronto ese urólogo está con un estudiante que tiene en su cabeza frescas las cosas que ha aprendido de cardiología, que ya sabe de cardiología, y es ese estudiante joven el que te da la solución en ese momento. Entonces yo digo que no puede rechazar en ningún ámbito de vida
como lo que otra persona le pueda enseñar, independientemente de la edad que tenga o el conocimiento que tenga. O sea, siempre todas las personas tienen algo que ofrecernos, herramientas diferentes para ayudarnos. De pronto, en ese momento no lo sabía, pero es la persona que tiene la capacidad de buscar rápido una solución, de apoyarse en una herramienta tecnológica para buscarte una solución más rápido, que de pronto ese médico que tiene 60 años y no es tan adepto a usar las herramientas tecnológicas. Entonces, es difícil. Es muy difícil y dijiste una palabra clave. Al final del día todos creemos que somos médicos. Porque como descubrimos que tal medicamento, en el caso de Asdrúbal y mío, creo que te voy a meter en el ejemplo, frecuentemente nos da dolores de cabeza. Y descubrimos que la aspirina efervescente es lo mejor que puede ocurrir en la vida y nos cura. Y cuando alguien está igual, ¿sabes qué? La aspirina efervescente es lo mejor y te puede curar muy rápido. Al final del día también creemos que creemos colocar la bata de doctores para ayudar a los demás, cuando en realidad es un trabajo que tenemos que dejar para ustedes. Yo te traía aquí un mito de que busqué en Google, porque me da mucho. Que dice que si duras 10 minutos con hipo es porque estás propensa a que comience a pasar una parálisis en el cuerpo. Yo busqué en internet que dame mitos para preguntarle a nuestra invitada y que si tienes 10 minutos de hipos te puede dar una parálisis. Me encanta fue la cara de Gabriela. Así como que, ¿cómo le va a dar una parálisis con hipo? Me imagino que es así cuando llega un paciente porque, ¿sabes que me rompió el codo y dice que tengo una enfermedad terminal porque se me está infectando? Sí, en internet se encuentran muchas cosas muy raras. Eso de que esos anuncios como de los artículos que son así como muy escandalosos y eso, y la gente siempre cliquea en esas cosas que son muy escandalosas y es cuando le llegan a uno de los pacientes como con las ideas más chistosas, más raras. Eso pasa muchísimo. Nunca había escuchado lo de la parálisis asociada al hipo. Sí, pero lo busqué en internet. Dame algo loco que le pueda llegar a un paciente. Okay. Claro, no es que yo busqué que me dice, bueno, lo más loco que puede llegar un paciente a preguntarle al doctor es que tengo hipo desde hace no sé cuántos días y es porque mi cuerpo me está avisando que me va a dar una parálisis. ¿Recuerdas ahorita un caso así que te hayan llegado con eso que tú tuviste que aguantar la risa porque estás con tu bata blanca y por favor, la doctora. Por favor, no te puedes venir encarcajada, pero tú después con tus amigos, cuando estabas tomándote un café, lo echaste y le echaste ese cuento y te reíste. A ver, que me acuerdo ahorita así como muy gracioso. Ay, no, es que los pacientes les salen dando con diferentes cosas y digamos que en ese momento le causó mucha risa y ya como que uno las ignora, así como puntualmente no me acuerdo de nada ahorita. Pero sí nos ha pasado mucho y eso pasa mucho. Nosotros entre colegas comentamos pues las cosas, ocurrencias con las que nos llegan los pacientes. Eso de que, imagínate que me llegó un paciente que me dijo que tenía lupus porque tenía la cara roja. Es como... O sea, si tú buscas que tienes la piel muy roja en internet, de pronto sí te sugiere que pudiera ser signo de una enfermedad inmune como el lupus. De pronto te lo sugiere, pero hay muchas cosas, mucha agua debajo de ese puente antes de uno decir que tiene una enfermedad autoinmune por tener la cara roja. O sea, son muchas cosas. Pero sí, me acuerdo que muchas veces nos hemos contado historias de cosas porque nos dicen los pacientes como que o que hacen o que se untan o que una vez una paciente ya mayor tenía como mucha caspa, mucha resequedad en la piel en general. Me voy a anotar eso, yo tengo mucho. O porque la paciente me dijo que se hizo como una, vio en internet también, era una señora, ponle 40 y tantos años. Sí, como 50 años, que se ponen a mirar en internet o en TikTok o en alguna cosa, qué remedios para la caspa y entonces te sale que, no sé, ponerte limón así puro en la cabeza te va a quitar la caspa. Ese tipo de cosas y uno es como... Bueno, me voy a retirar de este episodio. Tú sabes que hay algo muy bueno que hice TikTok, que tú le echas vinagre al agua y te lo echas en el cuero cabelludo y eso ayuda. Yo lo he hecho. De pronto, tal vez. Tal vez si es por el pH, por el cambio, sí, en el, como el estado ácido base de la piel, pueda llegar a funcionar. Pero es que
si la paciente llega y me dice como que no, es que tiene mucha caspa, mucha comezón, no sé qué, tiene llaguitas, o sea, se ha lastimado, se ha erosionado la piel y se pone limón sobre las heridas, y uno dice como, pero ¿cómo te va a ayudar ponerte algo tan ácido sobre el cuerito expuesto? O sea, eso no... Y la gente hace cosas muy raras, en serio, se inventan muchas cosas, se comen unas cosas muy extrañas, que si la cebolla, no, horrible. Café. Porque yo tengo mi abuelo, que en paz descanse, él cuando se cortaba o se hacía una herida, él la agarraba y se ponía café. Pero mira que eso sí lo he visto en Ah, medicina de guerra, o sea, que hacen como un tipo de, como que favorecen la coagulación o hacen como un tapón para contener hemorragias con café o con azúcar. Pero lo he visto como en medicina de guerra, o sea, es como un recurso ya muy extremo. Extremo. sí, y mi abuelo no fue a la guerra. O sea, Pero se aprenden cosas también. son ya cosas extremas. Yo también he probado medicina alternativa de esas de casa, pero más que todo como para la parte dermatológica, que siempre que yo sufría mucho de acné y utilizaba que si haz una mascarilla de huevo, haz una mascarilla de esto, una mascarilla y uno termina todo lleno empatucado de cosas con, con cosas que al final no sé, siento que no es que hacen mucho tampoco. Yo al final tuve que terminar yendo al dermatólogo. Eso pasa mucho más que todo con el acné en dermatología, porque pues la gente asume que como las cremas son tratamientos tópicos, si yo me aplico un ingrediente natural que tiene X compuesto que también está en el tratamiento del acné, entonces me va a funcionar igual. Y no, los medicamentos que se utilizan para el acné, así sean tópicos, tienen excipientes que ayudan a que se absorban mejor las cosas y den mejor tratamiento. Pero sí, los pacientes se aplican que crema dental, que se hacen mascarillas con gelatinas, con cosas y se terminan haciendo eso que hacen como peelings, que se quitan así como esas mascarillas gelatinosas, se lastiman más la piel. Entonces llegan a la consulta ya con la piel muy lastimada, con muchas cicatrices. Eso pasa mucho. Y Dios mío. Sí. Aquí yo todo lo que escucho digo, Son los Señor pecados. Padre, pecadora, me estoy Estos autoflagelando. son los pecados de los pacientes. Son los pecados de los pacientes. Pecado número 1. Buscar en internet antes de ir. Buscar en internet inteligencia artificial antes de ir a un especialista. Pecado número 2, tomarse el medicamento que eligió la inteligencia artificial. Porque hay unos que no Ajá. se quedan hasta ahí, Sí, es porque hay unos verdad. que yo busco y voy, con mi cáncer en mi mente, pero voy, ¿no? Sí. Pero hay otros que no dicen, bueno, para esto ella me dijo que me tomara tal cosa, y no sé cómo hacen, Asdrúbal, pero en la farmacia se lo venden, que es lo Sí. peor, que yo digo que ahorita Es tenemos que que uno hacer un busca. episodio con No alguien es en que farmacia. vamos a una farmacia donde sí lo vendan. Porque hay muchos que piden récipe. Así, pero hay otras que no, entonces uno dice, qué delicado también esto. Y lo que decías, Rubal, hace un momento, puede ser que la inteligencia artificial tenga toda esta información, pero aunado con lo que nos dice Gabriela, el contacto que hay con el doctor, esa confianza que podemos llegar a tomar con ustedes, eso no lo va a reemplazar la inteligencia artificial. Sí, y lo que hablábamos de un buen examen físico. Sí. A nosotros cuando nos están enseñando, nos enseñan que uno como médico tiene el 60-70% del diagnóstico con la historia de la enfermedad actual que le cuenta a uno el paciente. Si yo te hago las preguntas correctas, si yo veo tus reacciones a las preguntas que yo te hago, a veces ya con la experiencia uno alcanza a identificar cuando a un paciente le está uno diciendo alguna mentirilla por ahí. Con lo que un paciente le cuenta a uno, ya uno hace la mayor parte del diagnóstico, pero yo como complemento ese diagnóstico cuando te digo, ve a la camilla y te examino. Miro cuando te toco el abdomen dónde es realmente que te duele, porque por ejemplo el abdomen es como una caja de Pandora, o sea, todos los órganos importantes están en el abdomen y en el tórax. Entonces, llega un paciente, no, es que llevo 5, 7, 10 días, un mes, hay pacientes que se demoran muchísimo en consultar, no, 3 meses con un dolor abdominal, no sé qué, y llegas y lo tocas y el paciente ya en su cabeza que ya buscó de pronto está diciendo, no, seguramente tengo cáncer de colon. Tengo cáncer de colon o cáncer de páncreas o alguna cosa así súper grave. Y tú lo tocas y no, su merced tiene una hernia. Sí necesita una cirugía, pero es una hernia y es algo que es mucho más sencillo de tratar. Entonces, el paciente no iba a saber y
ChatGPT, ni Gemini, nadie iba a saber que eso era una hernia. Porque el paciente escribió dolor abdominal y pues dolor abdominal puede ser cualquier cosa. O sea, realmente puede ser hasta un infarto, el dolor abdominal puede ser cualquier cosa. Pero ¿cómo ibas a saber si no le tocas la pared del abdomen si tenía una hernia o no? No había manera de saberlo. Entonces sí, no, yo creo que eso de que el miedo que tienen en distintas como profesiones, como cosas de la vida, de que llegue a reemplazarlo a uno la máquina, el la herramienta digital, a ocupar el lugar de o el trabajo que hace una persona, yo creo que es difícil que llegue a pasar al 100% en medicina, porque eso no se va a reemplazar las manos del médico examinándote, viéndote con sus propios ojos. Sí puede que llegue a ser muy útil que, digamos, yo después de examinarte, yo misma como médica le cargue al modelo de lenguaje como datos adicionales. Entonces, el paciente consultó por esto, y al examen físico yo le encontré esto y esto. Entonces ya ella va a tener más información para dirigirme el diagnóstico de pronto. Puede llegar a ser muy útil en el futuro, pero no creo que nos llegue a reemplazar realmente en algún punto. Claro, un dolor abdominal puede ser un pepino en el recto, o sea, pasan cosas internas, cosas. Claro, pues, porque el señor iba pasando de repente y se cayó y el pepino estaba así pasa. Y eso duele acá. ¿Cómo le explicas al ChatGPT eso? Claro, ¿cómo le dice? Es complicado, ¿ves? Seguimos con el conteo de los pecados. Pecado número 3, ningunear a los médicos jóvenes. Ellos también estudiaron, se prepararon para todo esto. Pecado número 4, no seguir las indicaciones que dice el médico. Y creo que quiero terminar con un quinto, porque me acabo de acordar de que a veces no, puede ser que sigamos las indicaciones del médico para tomarnos la medicina, como me pasó con el dermatólogo. Pero la medicina que me mandó, que era isotretinoína, tiene unos efectos secundarios, unos efectos adversos bastante fuertes y severos, más que todo para las mujeres que para los hombres, pero son fuertes igual. Y me mandó una dieta y yo no la hice, creyendo que eso no me iba a afectar, pero eso me afectó muchísimo. Entonces el pecado número 5 es, si te mandan el tratamiento y te lo tomas, también sigue las otras indicaciones. Sigan las otras indicaciones porque ellos saben por qué la están mandando. Yo después no, después fue que me enteré cuando me hice un examen de triglicéridos. Y sí, digamos, yo creo que en ese sentido también es como la oportunidad de la que yo les hablaba ahorita de usar las herramientas digitales para mejorar la educación de los pacientes. A veces por el tiempo que dura una consulta, yo no alcanzo a decirle al paciente todo lo que le quisiera decir, hacerle todas las recomendaciones, explicarle absolutamente todo como yo se lo quisiera explicar, porque me estaban acosando allá atrás. Vas 20 minutos atrasado en la agenda de la consulta, te faltan no sé cuántos pacientes, no sé qué. Entonces uno a veces tiene que correr y uno quisiera poder dedicarle más tiempo al paciente. Pero si yo puedo formular una página de internet que tenga información real, verificada, que esté bien dirigida y bien explicada para mis pacientes, que tengan, no sé, videos, audios, imágenes, gráficas, que le puedan explicar a mi paciente parte de las cosas que yo le quiero hacer saber para hacerlo más responsable de su salud, empoderarlo sobre su situación de salud, pues va a ser un éxito. Por ejemplo, ese tipo de cosas. Cuando un dermatólogo formula isotretinoína, ellos tienen su plantilla de efectos adversos y no comas esto, no te expongas al sol, no tomes licor, no un poco de cosas, pero solamente las ponen ahí. Y hay pacientes que necesitan saber por qué. ¿Por qué no puedo hacer eso si estoy tomando un medicamento? Yo en 20 minutos no te voy a alcanzar a explicar por qué por el mecanismo de acción y el metabolismo de la isotretinoína no te puedes exponer al sol, no puedes consumir alcohol. No te lo voy a alcanzar a explicar en 20 minutos, teniendo que hacer fórmulas, teniendo que llenar todos los campos que me pide el sistema de la consulta, pero sí te puedo decir como revísalo en la Asociación Colombiana de Dermatología, ahí hay un video que te explica por qué no debes hacer estas cosas mientras estés tomando el medicamento. Y eso hace a los pacientes más conscientes de las cosas para mejorar su cuidado de salud, porque mi objetivo como médico es cuidarte, pero yo no te puedo cuidar si tú no te ayudas también. O sea, al final de cuentas es 80% tu responsabilidad mejorarte, hacer las cosas que yo te recomiendo hacer, pero yo no te puedo obligar a tomarte el medicamento adecuadamente. Es tu responsabilidad como paciente.
Acabas de decir una palabra que creo que queda perfecto para ir cerrando esta primera parte del episodio, que es tomar conciencia. Y de ambas partes, tanto de nosotros como de dónde estamos buscando información y también de tener conciencia de que ustedes están es para guiarnos, para tener una mejor vida, pero va a depender de nosotros si tomamos esos consejos que usted nos da, porque al final del día yo también lo veo como una herramienta el medicamento, es una vía que ustedes nos dan para sentirnos mejor, pero va a depender de nosotros. Pero es que nos encanta culpar al médico, que no funciona, el medicamento que me diste no llegó a nada. Entonces creo que para cerrar esta parte del episodio es conciencia. Tomemos conciencia de que, ok, tenemos información, pero ¿dónde la estamos buscando? Tenemos grandes médicos, pero también depende de nosotros. Entonces, Gabriela, muchísimas gracias por haber Ustedes. aceptado. Gabriela, Muchas. si alguien quiere como ponerse en contacto contigo, no sé, una cita médica o algo así, o que le digas un consejito, tú sabes que también eso, la relación médico-paciente comienza por acá. Entonces, Sí, ahorita es verdad que uno tiene que acercarse a los pacientes de todas las formas posibles. Pues yo tengo Instagram, de ujú, pronto en Instagram me pueden buscar, yo aparezco como @GabrielaRodrick5 en Instagram. perfecto. Bueno, dejamos anclado también su perfil acá en la descripción de este episodio, pero esto no se termina acá. Vamos a la parte solo para miembros, donde vamos a descubrir las emergencias bizarras, de esas que estábamos hablando hace un par de segundos. Vamos a hablar de la pandemia, vamos a hablar de teorías conspirativas. Únanse a nuestra sección de miembros y continuemos esta conversación. Por lo pronto, lo dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias, Gabriela, y gracias a todos. Suscríbanse y dale me gusta. Chao, chao. Si quieres seguir disfrutando de la conversación con nuestro invitado, únete a nuestros miembros y encontrarás contenido adicional de este episodio.